Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Pues vamos a continuar con la realización de Inosuke. En este tutorial por fin vamos a terminar de realizarlo. Miren, aquí los tengo los dos. Vamos a hacer la máscara y algunos detalles como estos aquí en el piecito. Vamos a colocar el cabello, en fin. Por fin vamos a terminar de realizarlo. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan el canal con todo el mundo. También los invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. En la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Pues sin más por el momento, comenzamos. Amigas, en el video anterior realizamos la peluquita de Inosuke, la vamos a colocar en este momento. Miren, si recuerdan, hicimos 4 hebras en las que no pusimos color azul rey. Esas van a ir enfrente. Hicimos una pequeña, 2 más grandes y otra pequeña. Muy bien, las 2 más grandes van a ir colocadas exactamente en la parte de enfrente. Miren, vamos a colocar de esta manera y esas 2 que son las más largas de estas piezas que no tienen en color negro van a ir colocadas aquí, justo enfrente a la altura de donde están las cejas. Vean, en esa misma vuelta van a colocar esos 2 cabellos. Esto va a ser como referencia para acomodar la peluquita y que nos ayude a que todo lo demás quede perfectamente bien acomodado. Muy bien, sin soltar aquí adelante, centren muy bien la peluquita, no suelten y acomoden bien la peluquita. Vean, que les quede bien, que no les vayan a quedar esas cabellitos muy adelante. Siempre y colocan con alfileres. La sugerencia que siempre les hago es que traten de tener una imagen del personaje que están haciendo para que les quede lo más parecido posible. Traten de estarlo observando constantemente. Miren, aquí ya quedó. Estos cabellitos van cruzados. Aquí enfrente van cruzados, entonces los cruzan y ponen alfiler para que quede sujeto. Y vamos a hacer lo mismo con todos los cabellitos. Los vamos a estar colocando con cada uno con un alfiler. Vean, pegadito a la oreja. Va pegadito a la oreja y colocan el alfiler más o menos a la altura donde comienzan las disminuciones de la cabecita. Esto lo voy a poner a la altura de la oreja. Son los de enfrente. Pero sí, todos los de atrás traten de colocarlos donde empiezan el alfiler, donde empiezan las disminuciones. Miren, colocamos aquí el alfiler. Este es del otro lado, justo pegadito, lo más pegadito que puedan a la orejita. Y ahora nos vamos a ir acomodando los de atrás. Esto nos va a permitir que todos los cabellos queden bien distribuidos. Muy bien, es que a veces comenzamos a colocar, no sé, de izquierda a derecha y empiezan a quedar como chuecos. Entonces, esto nos va a permitir que queden bien acomodados. Si ven aquí ya los alfileres, los estoy colocando a la altura de donde empiezan las disminuciones. Esto es importante porque hasta ahí van a colocar el silicón en un momento que peguemos los cabellitos. Y van a empezar a colocar un alfiler en cada uno de los cabellitos. Vean, acomoden bien. Vamos a procurar que no queden espacios entre cabello y cabello, para que no se vea el color carne de la cabecita. Y eso vamos a hacer con todos los cabellitos, los vamos a ir acomodando. Estos al final, estos por ahora no. Miren, ya acomodé todos los cabellitos. Estos traten de centrarlos en el espacio que queda allí. Miren, no importa que quede sobre la ceja, eso no importa. Aquí queda este espacio y traten de ponerlo a la mitad. Más o menos que quede bien, lo más centradito que les sea posible. Y así es como habrá quedado. La verdad es que me gusta mucho.
Siento que se parece mucho, mucho a como tiene Inosuke su cabello. Miren, si ustedes dejaron la hebra larga, este es el momento de coser la peluca a la cabecita. Muy bien, yo lo voy a pegar, es por eso que no voy a colocar, no dejé hebra larga. Miren, van a coser en todo este contorno en la última vuelta de donde hicimos igual que en la cabeza. Cosen en la distancia de un punto y una vez que lo cosen se recorren 2 o 3 puntos. Otra vez cosen un puntito y se recorren unos 2 o 3 puntos. No es necesario que lo cosan punto por punto, pero repito, yo lo voy a pegar. Si ustedes quieren pegarlo, pues omitan ese paso. Muy bien, vamos a tomar nuestro silicón y una vez que ya tenemos el cabello acomodado como nosotros queremos, vamos a ir pegando uno por uno. Ay, miren, aquí me faltó uno. Déjenme coloco el alfiler en este que me faltó. Muy bien. Y vamos a comenzar a pegar un cabellito por cabellito. Muy bien, podemos ya ir quitando los alfileres y vamos a colocar un poco de silicón con el que ustedes estén acostumbrados a trabajar. Si les gusta más el silicón caliente, claro que pueden usar silicón caliente. Colocan un poco y lo pegan en el mismo lugar donde estaba antes de quitarle el alfiler. Ahí miren, si se le sale un poquitito de silicón por los lados, justo este es el momento en que lo pueden ir escondiendo, como están viendo en la imagen, con un alfiler, con su agujita lanera, lo van pasando hacia abajo. Y para que, bueno, para que no se note, porque si se seca ya es muy difícil, se nota y se ve feo. Así es que justo en este momento, miren, aquí yo ya vi exactamente cómo van a quedar acomodados. Y es por eso que no vayan a quitar todos los alfileres, si no, pues a la mera hora les va a quedar diferente. Aquí, como ya vimos cómo queda, vamos a acomodar el cabellito de la forma en que estaba antes de quitar el alfiler. Ayúdense con su aguja lanera o un alfiler a ir acomodando y metiendo el poquito silicón que pudiera llegar a pasar hacia la parte de afuera. Acomodan bien el cabellito y van a pegar el siguiente. Recuerden que aquí iban cruzados. Entonces vamos a poner el silicón y pegamos. Encimado, recuerden que va cruzadito. Muy bien, así es como va a quedar. Y de esta manera vamos a ir pegando cabellito por cabellito. Ahorita escondo esta hebra que dejé aquí larga. Pero ahorita en un instante vamos a pegar uno por uno. Vamos a procurar que no queden espacios, Ahorita se ve así porque pues tiene alfileres, pero conforme vayamos pegando tenemos que ir cuidando que no queden esos espacios. Los cabellitos son suficientes para que no queden estos espacios. Miren, aquí se ve, pues yo lo empujo un poquitito. El silicón lo deben de poner a la altura de donde están los alfileres. Muy bien, para que el efecto de cabello les quede muy bonito. Seguimos. Así es como quedó, vean. Vean. Traten otra vez la sugerencia de tener una imagen del personaje cerca. Miren qué padrísimo quedó. Se parece muchísimo al original, al de la imagen. Ay, aquí quedó uno suelto. Es el mismo que me quedó hace rato sin alfiler, creo. Vamos a pegarlo, no pasa absolutamente nada. Les digo que la sugerencia una vez más es que tengan una imagen del personaje que estén realizando cerca para que les quede lo más parecido posible. Muy bien, me gustó mucho el resultado porque Inosuke tiene el pelo así como pegadito y la verdad es que se parece muchísimo. Muy bien, pues aquí ya quedó colocado el último cabellito que se nos estaba quedando, este cabello rebelde. Y así es como quedaría, amigas. Repito, me gustó muchísimo el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado, miren. Padre, ¿no? Muy padre. Aquí en México, cuando algo nos gusta mucho, decimos que está padre. Aunque muchos ya no utilizan esa expresión, Muy bien, vamos a realizar ahora la máscara. Miren, es así como quedó. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza, pero miren, si recuerdan,
les pedí este material. Yo lo hice con este que se llama El Gato Meta. Muy bien, es un material que es acrílico, es indispensable que se utilice en acrílico. Si ustedes tienen otro que tengan por ahí o que consigan, tiene que ser acrílico, este no puede ser algodón para lograr ese efecto peludito, porque si lo hacen en algodón, ese efecto no se va a lograr. Este es el color J84-C, en color gris. Muy bien, vamos a comenzar a hacer la máscara. Vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza. Bueno, obviamente no al final, porque pues este solo es una máscara y no nos va a quedar redondito. Les voy a decir paso a paso cómo lo vamos a realizar. Muy bien, para que no haya ninguna duda. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Es aquí donde haremos una vuelta más de aumentos. Vuelta 12, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Y de las vueltas 13 a la 29, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 29 con 72 puntos bajos. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra no tan larga, únicamente larga para esconder la hebrita por dentro de la máscara. Muy bien, aquí miren, aquí voy a hacer un nudito para fijar. En cualquier punto entro para hacer un nudito para fijar. Es que lo hice como apretadito y no entra muy bien. Muy bien, aquí hacemos el nudo fuerte, 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 fuerte. Y vamos a comenzar a introducir la hebrita tantos puntos como sean necesarios hasta que nos sintamos seguras de que ya se perdió y que no se va a deshacer. Esto es simplemente para perder la hebrita. Muy bien, tantos puntos como ustedes crean necesarios. Espero que les esté gustando este proyecto. La verdad es que ya llevamos muchos personajes de Demon Slayer y creo que vamos a continuar con ellos, así es que sigan el canal que vamos a seguir haciendo más personajes. Miren, al final cuando ya se sientan seguras simplemente cortan la hebra y así es como va a quedar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si recuerdan, al inicio les pedí un cepillito que utilizamos para cepillar a nuestros perros. Vamos a tratar de lograr ese efecto que les acabo de mostrar. Muy bien, lo que vamos a hacer es esto, ven. Comenzar a cepillar, 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 cepillar todo lo que ustedes quieran hasta lograr el efecto peludo que necesitamos en esta pieza. Al inicio no se nota mucho el efecto, pero poco a poco van a irse dando cuenta que se nota más y más y más. Así es que cepíllenlo por todos lados, por todos lados. Tengan por favor mucho cuidado porque las cerditas no, pues como no tienen una punta, puede llegar a lastimarle su mano. Tengan mucho cuidado con su mano, no se vayan a cepillar la mano. Y vamos a estar haciendo esto hasta lograr el efecto deseado. Todo lo que crean necesario hasta lograr el efecto deseado. Miren, una vez que hayan logrado el cepillado, así es como les va a quedar, vean. Así el efecto peludito. Muy bien.
Si ustedes, o sea, ustedes cepillen todo lo que quieran, no va a pasar absolutamente nada. A mí así me gustó, en lo personal yo así ya lo voy a dejar. Ustedes cepillen tanto como ustedes quieran, ¿eh? Si quieren cepillar más, está muy, muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir con más detalles. Amigas, miren, vamos a hacer la nariz de la máscara. Van a tomar su hebra de color rosa. Estas piezas son muy pequeñas, amigas. Con los sobrantitos que tengan lo pueden hacer perfectamente, ¿eh? Son piezas pequeñas que van a llevar muy, muy poquito material. Muy bien, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Muy bien, aquí hago mi anillo mágico, mi primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Muy bien. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. El último punto de esta vuelta no lo vamos a terminar. Lo vamos a terminar con color gris, vean. Así es como estaría yo terminando el punto. Muy bien, podemos cortar la hebra de color rosa que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a comenzar a trabajar con el color gris. Muy bien. Vamos a trabajar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, pero vamos a trabajar en bucle trasero, vean. De esta manera. No vamos a tomar el punto completo, solo el buclecito trasero y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Tratamos de ir perdiendo las hebritas tanto gris como rosa que tenemos allí. Muy bien, miren, esto va a ayudar a que la pieza tome forma de naricita. Va a dar un giro como hacia abajo y le va a dar ya la forma que estamos buscando. Muy bien, lo que vamos a hacer de las vueltas 5 a las 7, un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 7 con 18 puntos bajos. Vean cómo giró como hacia abajo la labor. Muy bien. Aquí lo que vamos a comenzar a trabajar como les había dicho, pero ya vamos a trabajar en bucles completos. Ya tomamos todo el punto completo, ¿ven? Y así es como vamos a hacer un punto en cada punto, como les decía, de las vueltas 5 a las 7. No olviden marcar cada uno de los puntos, por favor. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Así es como habrá quedado. Al final hacen este punto deslizado, cadena para fijar y dejan una hebra suficientemente larga para coser más adelante. Vamos a realizar las orejas. Comenzaremos haciendo 8 puntos, 8 cadenas. En la última no trabajamos y nos regresamos haciendo 7 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, una vez que hicimos esto, hacemos una cadena, giramos la labor y en la siguiente vuelta también haremos 7 puntos bajos. Muy bien, en la siguiente vuelta también hacemos cadena, giramos la labor y nos vamos a saltar un punto. En este no vamos a trabajar en el que sigue y vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí voy por el segundo, tercero y cuarto. Para hacer el quinto nos vamos a saltar un punto, nos vamos a ir hasta el que sigue y aquí hacemos el quinto punto bajo. Cadena, giramos la labor y en esta vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya los realicé, cadena, giro mi labor y me voy a saltar un punto, a este no. En el que sigue voy a empezar a realizar 2 puntos bajos, perdón. Allí llevo 1 y 2. El tercero no lo voy a hacer aquí, me voy a saltar hasta acá y así es como hago el tercero. Cadena, giro
y en esta vuelta haré 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, cadena, giro y aquí voy a hacer un punto bajo en medio. Miren, aquí no, hasta acá voy a hacer un punto bajo y aquí voy a dejar aquí ya nada más. No hagan cadena para fijar, mejor no, prefiero que no hagan cadena para fijar. Miren, y así es como va a quedar. No dejen hebra muy larga porque no la vamos a necesitar. Y aprietan bien la pieza para que no se les vaya a deshacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo con una hebra de color gris. Y una vez que tenemos esa hebra de color gris, vamos a empalmar de esta manera las dos piezas que tendrían que haber quedado exactamente iguales. En esta pieza de color gris, aquí sí vamos a hacer una cadenita y entonces vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Miren, yo dejé mi hebra gris, mi hebra rosa ahí arriba. Ustedes no hagan eso, váyanla jalando para que la vayan perdiendo al mismo tiempo. Y van a ir haciendo puntos bajos en todo el contorno de las orejitas. Acomoden muy bien, dejen que queden bien empalmadas para que no les vaya a quedar una pieza más larga que la otra. Es una pieza muy corta, así es que pueden ir sosteniendo con la misma mano para que queden exactamente igual. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Miren, atraviesan la pieza rosa, atraviesan la pieza gris y hacen un punto bajo. Y eso van a hacer en todo el contorno de la orejita. ¿Ven? Aquí entro en la pieza gris, aquí entro en la pieza rosa, entro en la pieza gris y mi punto bajo. Muy bien, continuamos. Es que quiero llegar al extremo, a la esquinita, para que vean lo que vamos a hacer ahí. Son piezas muy cortas que se hacen rapidísimo. Aquí estoy, ya casi llego a la esquinita, ¿eh? Esto que vamos a hacer en esta esquinita lo vamos a hacer en las otras. Miren, aquí ya llegué a la esquina, hago un puntito. Ahí está, allí mismo voy a hacer otro punto más. Esto nos va a permitir que la labor gire un poquito. Ah, miren, aquí como que me faltó en este rosita. Sí me faltaba un punto, ¿eh? Vamos a realizarlo. Ahora sí estamos ubicados en la esquinita. ¿Ven? Allí mismo voy a hacer otro punto más. Allí mismo. Esto va a permitir que gire un poquitito. Y que podamos seguir la labor hacia acá, miren, hacia la derecha. Y escondemos esa hebra de color gris para que no nos estorbe, para que no se note. Y así vamos a ir trabajando, ¿ven? Cuando lleguen a la otra esquinita van a hacer lo mismo, 2 puntos en el mismo punto y se siguen hasta llegar arriba. Miren, aquí ya terminé. Al final hice cadena para fijar, un pequeño nudo, dejé hebra larga y esta hebra la voy a ir escondiendo en medio de las dos piezas. Muy bien, así lo vamos a esconder y ya cortan la hebra y van a hacer otra orejita exactamente igual. Así están, aquí están las dos orejitas. Muy bien, vamos a continuar ahora haciendo los ojitos. Esto también es muy poco material, amigas, muy poquito. Vamos a comenzar haciendo también 8 cadenas y el último punto ya saben que en él no trabajamos, entonces lo que vamos a hacer, nos saltamos ese último punto y comenzamos haciendo un punto deslizado. Muy bien, hacemos ahora un punto bajo, medio punto alto. Muy bien, hacemos un punto alto, ya saben, enganchan hebra y tejen 2 y luego 2. Muy bien, ahora un medio punto alto, un punto bajo y al final haremos un punto deslizado. Muy bien. Muy bien, cuando lleguemos a este punto, amigas, vamos a realizar una cadena. Vamos a trabajar ahora del otro lado de vean.
Vamos a ir escondiendo esa brita que nos fue quedando allí y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Muy bien, comenzamos haciendo un punto deslizado, mi perrita, amigas. Después un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, aquí vamos con el punto alto, muy bien, medio punto alto y como les digo van a ir perdiendo esa hebra de color café que nos había quedado ahí. Un punto bajo, un punto deslizado, aquí hacemos una cadena, amigas, y vamos a hacer un punto deslizado. Así es como nos habría quedado el ojito. Cadena para fijar. Mejor no, amigas, es que son piezas tan pequeñas, es que si hacemos la cadena para fijar podría verse diferente e incluso aumentar su tamaño. Muy bien, pues ya simplemente vamos a cortar, no necesitamos dejar la pieza muy larga, tampoco tan corta. Déjenme le jalo un poquito porque ahora me excedí, la dejé muy corta. Muy bien, la cortan y eso es todo. Así es como habrá quedado el ojito. Muy bien, miren, vamos a hacer otro exactamente igual. Lo que haremos ahora con nuestra hebra de color azul, este es azul turquesa, ustedes pueden usar cualquier azul que tengan, vean la imagen, pero es solo un anillo mágico de 6 puntos. Entonces pues es una pieza demasiado pequeña. Si se dedican a hacer amigurumis pues seguramente tienen por ahí sobrantitos, y si no, la verdad yo no veo el caso de que gasten en una madeja para una pieza tan pequeña, pero bueno, ustedes decidan eso. Como les dije, van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Una vez que hayan hecho eso, cierran el anillo mágico y eso es todo, amigas. Ya solamente vamos a entrar al primer punto y aquí haríamos un punto deslizado. Miren, aprietan bien y van a dejar hebra cortita, no es necesario que la dejen larga. Cortan la pieza, más bien cortan la hebra y habrán terminado su pieza. Esta es la parte del ojito. Vamos a cortar un poco porque no necesitamos que quede tan grande. Lo que vamos a hacer es colocar estas hebritas en la parte de atrás. Ponemos silicón y lo vamos a pegar de esta manera en el centro del ojo. Muy bien, aquí ya no tiene caso que les diga cómo, ya vimos cómo utilizamos el silicón. Las hebritas que queden muy bien escondidas detrás, y vamos a hacer otro exactamente igual. Muy bien. Una vez que hayan terminado los dos ojitos, vamos a realizar los colmillos. Van a tomar su hebra de color blanco, también es muy poquito material blanco, y van a realizar 6 cadenas. Se saltan la última y en la que sigue van a hacer un punto deslizado y después vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, eso sería todo, amiga. Eso sería todo. Aquí simplemente ya jalan la hebra para cortar, que quede bien apretadito, y eso sería todo. Vean, tampoco no dejen las piezas muy largas, que sean cortitas. Muy bien, así es como quedarían. Ya ven, son piezas pequeñísimas que se hacen súper rápido. Terminamos con todos los detalles del rostro, ojitos, nariz, orejitas. Vamos ahora a ver cómo vamos a colocar cada pieza. Miren, se me había olvidado decirles que tienen que cepillar la naricita, también las orejitas, Una vez que realizan las orejas y la naricita, que ya la coloqué, pero sí tienen que cepillarla primero, amigas, Muy bien, vamos a comenzar colocando la nariz. Es que la coloqué sin cepillarla, así es que ustedes cepillenla antes de colocarla, Miren, la van a rellenar primero. Esto va a ayudar a que la colocación sea más sencilla, mucho más sencilla. Así es que lo primero que van a hacer esta es la parte donde terminamos la máscara. Vamos a procurar que quede por detrás y vamos a colocar la nariz así.
Vamos a tratar que aquí donde está el cambio de color quede hacia abajo. Y disculpen si me salgo de foco. Vamos a empezar a hacer puntaditas, amigas. Ensartan su aguja lanera, en esa pieza dejamos hebra larga, ensartan su aguja lanera y simplemente vamos a empezar a hacer puntadas. Unas 2 vueltas, 1 o 2 vueltas hacia arriba, no hasta abajo no, miren. Vean dónde la estoy colocando, 2 vueltecitas arriba y así vamos a comenzar a dar puntadas, vean. Hacia abajo. Y me recorro al siguiente punto. Aquí sí traten de hacerlo punto por punto para que no les vaya a quedar ningún hueco. Y miren, máximo 2 puntitos nomás. Miren, al que sigue me salgo hacia abajo. Y luego de abajo hacia arriba nuevamente. Muy bien. Máximo 2 puntitos, no más, Y de esta manera vamos a colocar la nariz. De esta manera tan sencilla. Voy a realizarlo. Para colocar las orejitas, vean, ya la cepillé también. Miren, van a doblar la pieza de esta forma perfectamente a la mitad. Traten de ubicar la nariz que quede centradita y van a contar del anillo mágico, que sería la vuelta número 1, 2, 3 o 4 vueltas hacia la derecha. Y ahí se ve claramente en dónde deben coser la orejita, vean. Siguiendo la línea que tienen al momento de doblar la máscara. Y lo mismo van a colocar la otra orejita, vean. Aquí yo lo que hice fue un nudo en mi hebra, ensarté de color gris mi aguja lanera y a la misma altura de la primera oreja voy a comenzar, hice esto, vean. Introduzco la aguja lanera ya con el nudo abajo y hago esto. Si quieren ayudarse con alfileres está muy bien y la van a ir cosiendo así, puntadita por puntadita. Miren, ¿ven cómo la sostuve? Para que no se me mueva y así voy a empezar ya a dar puntadas. Como ya la sostuve con mi mano ya no se va a mover. Y entonces vamos una puntada hacia abajo. Como están viendo. Espérenme, es que como que me faltaba un poco de luz según yo. Miren, allí y ahora de abajo hacia arriba. Ahí está. Y así van a ir dando puntaditas, amigas. Hasta que las orejitas queden bien colocaditas. Allí voy con la siguiente, ven, miren. Salgo con la siguiente y en el siguiente punto vuelvo a entrar. Miren, aquí ya coloqué los ojitos, como pueden ver. No debe de quedar tan pegados a la naricita. Miren, queda ahí como un hueco, como un espacio de mi dedo. Si lo quieren pegar un poquito, acercar un poquito más también está bien. Siempre les digo una imagen que en la que puedan ustedes basarse. Y miren, con esa cierta inclinación hacia donde terminan las orejitas, ¿ven? Así es como tendría que quedar, ven. Aquí está la otra que hice. Esa cierta inclinación, como pueden ver, de la nariz hacia donde termina la orejita. Muy bien. Así es como van a colocar los ojos con un poquito de silicón. Lo mismo van a hacer con el colmillito. Este sí lo van a colocar hasta abajo en el inicio de la mascarita. Ponen un poquito de silicón como lo están viendo y lo colocan al inicio de la máscara, amigas. Puse un poquito primero para pegar las 2 hebritas que me sobraron, ahí para que queden bien fijas. Y voy a poner otro poco de silicón ya para colocarlo en la máscara. Bien. Así es como vamos a colocarlo. Está siendo bien fácil y estamos a punto de terminar. Ya nos falta muy poquito. Miren, es que mi silicón ya está como seco. Bueno, lo van a colocar de esta forma, miren, cerquita de la naricita a 1 centímetro tal vez. Que les quede bien a la misma altura tanto el del lado derecho como el de izquierdo. Y vamos a acomodar antes de que
el silicón seque con la aguja lanera o un alfiler, vamos a colocar para que quede con cierta doblecito ambos colmillitos, que el doblecito de hacia la naricita, los dos. Si ven el otro, el doblez está hacia la derecha, este lo vamos a hacer ligeramente hacia la izquierda. Como tiene el silicón abajo, esto nos va a ayudar a que quede con la forma que estamos nosotros buscando. Miren. ¿Cómo ven? Ahí va quedando, vean. Allí va quedando. Traten de que tanto el que de la derecha como la izquierda les queden a la misma altura. Y miren, ya nada más vamos a hacer esta pieza, más bien este detalle que lleva aquí en la naricita. Vamos a entrar en cualquier punto, ensarté mi aguja de color negro en cualquier punto de la naricita. Vamos a salir aquí abajo, vean. Vean, del anillo mágico, una vuelta hacia abajo. Y nos vamos a ir aquí arriba, tiene que ser con una separación de un puntito, máximo 2. Y nos vamos a ir hacia abajo nuevamente, recorriéndonos un poquitito a la derecha. Pero ahorita que entremos arriba, mira que me recorrí un poquitito a la derecha. Pero ahorita que yo vuelvo a entrar por arriba, miren, aquí me regresé de esta manera, pero vamos a regresarnos otra vez hacia abajo, pero nos vamos a recorrer. Si ven, salí arriba en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Pero ahorita que vuelva a entrar por abajo, me voy a recorrer también otro poquitito. Un poquitito hacia la derecha. Dejen, acomodo la pieza. Ay, perdón, es que se me soltó. Me recorro un poquitito hacia la derecha, pero vuelvo a salir arriba en el mismo punto. Así. Así, así, así. Muy bien. Acomoden perfectamente. Voy a volver a bajarme. Me recorro un poquitín otra vez, un poquitín, pero ahora sí ya me voy a salir donde entré. Miren, exactamente en el mismo punto donde entré, por allí voy a salir. Aquí hago un nudo al final, un nudo, y meto la hebra hacia adentro. Y ya nada más acomodan con su agujita para que quede bien, bien parejito, lo más parejito que les sea posible. Les digo, aquí nada más hacemos ya 2 nuditos. Y esas hebritas las vamos a esconder por dentro de la nariz. Muy bien, amigas, se me andaba olvidando un detalle muy importante, que es el que lleva aquí abajo Inosuke en los piecitos. Es esta pieza que nos ayuda a dar la forma como del guarachito que tiene Inosuke. Vamos igual a simplemente hacer puntadas. Van a ensartar su aguja lanera con hebra de color azul marino, que es con la que hicimos el pantalón. Y vamos a empezar a dar puntadas, vean. Van a entrar en la parte de abajo del piecito. Traten de ubicarse, miren. Aquí entré por abajo, del piecito. Por abajo del piecito. Al final les muestro. Entran por abajo. Abajo hicimos un anillo mágico. Por ahí es donde yo estoy entrando, miren. ¿Ven? Y salen no al centro del piecito, se tienen que recorrer unas 2 vueltas hacia la izquierda. Y aquí abajo sí van a entrar en el centro del piecito, amigas. Ay, amigas, me salgo de foco, pero acá abajo sí tienen que ubicar exactamente el centro del piecito. Y vamos a hacer lo mismo, a recorrernos un poquitito hacia la derecha. Ahí, así, si quieren sobreponerse un poco a la parte azul marino, mejor, para que no les queden huecos. Ven como aquí entro, aquí en la parte muy al centro del piecito, y voy a estar haciendo puntaditas de la misma forma, saliendo de acá arriba hasta la parte azul marino. Vamos a procurar que no queden huecos para que no se vea nada de color carne. Y salen así hacia arriba, y las puntadas que van a, cuando entren abajo, siempre es así, siempre va a ser en el mismo punto, acomoden lo que sea necesario, y aquí abajito yo voy a volver a entrar en el mismo punto. Miren, aquí vuelvo a entrar al mismo punto, y arriba
a donde comienza la pieza en azul marino. Van a estar dando puntadas así hasta lograr ese efecto que les digo que tiene Inosuke, como que la parte donde, como de su guarachito. Muy bien. Acomoden bien para que no les queden huecos. Yo les voy a dar un tip. Cuando me llega a quedar ahí un huequito, uso mis plumones indelebles y le doy solo un puntito para que no sea perceptible, para tapar a lo mejor algún pequeño hueco que me haya quedado ahí en color carne. Tengan cuidado de no excederse. Miren, si ven ahí está quedando un huequito de color carne cerca de mi dedo pulgar. Entonces yo, para evitar que quede, que se note al final, simplemente le doy un puntito con mi plumón indeleble de color azul marino. Y así van a seguir dando puntadas hasta lograr el efecto, amigas. A veces se atora un poquito, es bueno ayudarse con las pinzas, no pasa nada. Aquí ya no me costó trabajo sacarlo, ¿ven? Aquí a mí me parece que ya quedó. Voy a volver a entrar aquí en el centro donde entré todas las veces y voy a salir por abajo, que fue el anillo mágico donde entré inicialmente. Hago un nudo y pierdo hacia adentro. Y pues así es como nos habrá quedado. Espero que les haya gustado, amigas. La verdad es que a mí el resultado final me gustó muchísimo. Recuerden que es articulado, así es que pues pueden acomodarlo como ustedes quieran. Aquí está el primero que hice. Miren, déjenle que trae choca su mascarita. Vamos a acomodársela y miren, así es como les habrá quedado, amigas. Así es que es un proyecto muy lindo que ustedes me habían estado pidiendo mucho. La verdad me dio mucha satisfacción realizarlo, porque tiene muchos detalles y eso hace que pues es como un reto, ¿no? Es un reto, pero padrísimo, padrísimo. Tal vez por eso me tardé un poco en presentarles a Inosuke, pero aquí está. Quedó fabuloso, la verdad estoy yo muy muy contenta con el resultado. Aquí están los hermanitos, los gemelitos. Pues ojalá se animen a realizarlo, solo nos faltaba este tutorial. Y pues nos vemos muy pronto para realizar otros personajes. Bye.